¿Está bien? De acuerdo. Mucho Muchas gusto gracias. de saludarlas. Las dejo Igualmente, en acción. un abrazo. Gracias igualmente. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestra última actividad de educación sanitaria del día de hoy, del Club Salud del Día. El día de hoy tenemos a la licenciada Madeline Ávila. La licenciada Madeline Ávila nos va a impartir la charla La importancia de un plan de alimentación en la diabetes e hipertensión. Es un tema muy importante. Esta charla va a quedar grabada para que después ustedes puedan verla en el momento que ustedes tengan la disponibilidad y el tiempo, ¿verdad? Y nos vamos a estar comunicando. Entonces, estamos a la orden. Voy a dejar en el uso de la palabra a Paola Cabrera o a Paola Lucas para que le hagan la presentación de su hoja de vida, licenciada Madeline. Le agradecemos a usted y a la licenciada Coto por estar acá con nosotros presentes y podernos impartir esta charla. Licenciadas Paus, que las dos son Paus, las dejo en el uso del micrófono. Hola, muy buenos días. Antes que nada, gracias a la licenciada Madeline, ¿verdad? Por su tiempo y por estar aquí el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ella es parte del CA, SPS en nutrición, y nos va a dar la charla de la importancia de un plan de alimentación en la diabetes e hipertensión. Entonces, la dejamos en el uso de la palabra, Madeline. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de estar aquí. Quiero pues presentarles aquí. Entonces, permítanme, vamos a ver cómo le hago para presentar. Ay, no. Sí puedo presentar, ¿verdad? Sí, ya tienes Está habilitado. usted como anfitrión, entonces sí le es posible. Ahí está. Sí, ya vi. Ahí está. Entonces, ahí estamos. Bueno, entonces voy a empezar con el tema. Como ya lo mencionaron, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la importancia de tener pues un plan de alimentación al padecer diabetes mellitus o hipertensión arterial. Entonces yo tenía aquí una pregunta, yo no sé si alguna de las licenciadas quiere responder, pero tenía aquí esta pregunta. ¿Qué alimentos les han mencionado que no pueden comer si tienen diabetes o hipertensión? Bueno. Muy bien. Buenos días. Si quiere, le comento yo, nosotros le hemos dicho a las pacientes que no es solamente de no consumir azúcar, porque a veces erróneamente cuando tienen diabetes piensan que es no consumir azúcar. Sin embargo, nosotros les hemos indicado que son todos los carbohidratos, ¿verdad? Arroz, pastas, que tienen que tener una medida. No se trata de no comer, sino que por eso tienen que asistir con un nutricionista para que les puedan ustedes dar una dieta balanceada, porque el que ellas se hagan su dieta, muchas veces van a estar quitando alimentos que son necesarios y pueden llegar a desnutrirse. Porque el que uno esté gordito no quiere decir que necesariamente esté uno nutrido, sino que a veces está uno gordito y desnutrido porque solo está consumiendo carbohidratos, ¿verdad? Que no tienen ningún vitamín. Entonces, eso les hemos dicho en relación a la diabetes, ¿verdad? En relación a la hipertensión, que sean alimentos bajos en sal, no cafeína, ¿verdad? Que lo tienen el café y las bebidas colas en general, ¿verdad? Esas son, y que deben de hacer ejercicio para complementar el control de la diabetes, ¿verdad? E hipertensión, ejercicio, la dieta y la medicación. Pero dentro de los alimentos que no deben de consumir, pues están esos que ya mencioné. Gracias, licenciada Claudita. No sé si o alguna de mis compañeras PAUS quieren agregar algo. Sí, yo quiero agregar, pues todo lo que comenta Liz Loren es algo realmente muy valioso porque cuando uno padece un problema como esto, que es diabetes e hipertensión son enfermedades crónicas, los pacientitos lo primero que creo que pues sienten es que se abruman y piensan, ay no, ya no voy a poder comer nada, se ponen tristes, incluso algunos se deprimen, más cuando son adultos mayores y son mujeres que les gusta mucho la cocina.
Entonces dicen, ya no voy a poder hacer mis recetas y se sienten un poco frustrados porque a veces nos dicen, es que imagínense, voy a tener que hacer ahora 2 comidas en mi casa, para mí, para mis hijos o para mis nietos. Y realmente nosotros les tratamos de comprender y de orientar para que visiten a un profesional nutricionista, porque creo que existen técnicas de cocción de alimentos, de sazón de los alimentos, donde ellos pueden incluso modificar algunos aspectos de sus recetas para llevar un plan saludable acorde a su problema de salud. Y ahorita yo me pongo en la temporada de que, por ejemplo, el fiambre tradicional creo que es un alimento que no podría consumir una persona con diabetes e hipertensión. Pero tal vez esta es también como una duda que me quedaría para que tú nos puedas explicar si en algún momento se podría hacer una modificación a la receta tradicional y al final pues el fiambre no es solo el alimento, sino que es la convivencia en familia, compartir. Incluso yo quiero comentarles que, por ejemplo, en mi casa, la tradición es mi mamá y mi abuelita, ¿verdad? Entonces todo empieza desde que se van al mercado a comprar los ingredientes, pasan como 2 días antes del mero día del fiambre limpiando los alimentos, empiezan a cortar, la cocinar, luego el día de sazón y todo. Entonces creo que parte de la cultura también influye en esto y como que aconsejar a estas personas que padecen diabetes e hipertensión que por el hecho de tener estos problemas de salud no se van a aislar y van a perderse también de las tradiciones, ¿verdad? Entonces eso quería aportar, que creo que en el contexto de ahorita es algo que tal vez tú nos puedas apoyar, cómo es que podemos tomar esas otras opciones. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que qué buen aporte y qué buena pregunta que terminó aquí haciendo la licenciada Claudia. Y poco a poquito creo que conforme vamos avanzando les voy a ir como dando esos consejitos, esos tips para como que poder, ¿verdad?, incluir todo tipo de alimentación todo tipo de alimentos en nuestro plan. Y yo creo que, así como decía la licenciada Lorena, creo que ahí ya me resumió un poquito la presentación que el día de hoy voy a darles, porque al final de cuentas no se trata de dejar de comer absolutamente todo, ¿verdad? Es decir, no, entonces como tengo diabetes ya no voy a comer nada de carbohidratos, nada de este tipo de alimentos, que a veces tenemos como ese tipo o escuchamos ese tipo de comentarios de que entonces no puedes comer arroz nunca más, o no puedes comer pan nunca más, ¿verdad? Y no se trata de quitarnos alimentos solo porque sí. Me decía una licenciada nutricionista muy conocida, que la conocen, la licenciada Claudia Porres, y ella mencionaba, el tener salud habla de un bienestar, ¿verdad? De un bienestar completo. Entonces, el quitarnos el montón de alimentos realmente no va a aportar a un bienestar completo, ¿verdad? Porque nuestra calidad de vida va a disminuir al quitarnos muchos alimentos, ¿verdad? Al tener una lista de alimentos bien limitados, que solo estos sí podemos comer, entonces nos va a limitar mucho también nuestra calidad de vida. Entonces no se trata de quitarnos alimentos, ¿verdad? Solo porque sí, sino que se trata de tener una buena alimentación completa. Entonces de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy, ¿verdad? Enfocado claramente a estas patologías. Entonces, ¿qué es la diabetes? Pues bueno, yo creo que ya la mayoría aquí conoce, ¿verdad?, qué es la diabetes. Entonces, recordando, es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en sangre, también conocido como el azúcar, ¿verdad?, es así como normalmente le llamamos el azúcar en la sangre, está demasiado alto. Y entonces, normalmente el azúcar en sangre es algo que se debe tener, que se debe mantener. Es normal tener la glucosa en sangre, ¿verdad? Es glucosa en la sangre, pero tiene que estar en niveles controlados. Tanto tenerla muy bajo como tenerla muy alto es peligroso para la salud. Y cuando ya nuestra capacidad de controlar ese nivel de glucosa en la sangre está afectado y se mantiene en niveles altos, ahí es cuando ya tenemos esta enfermedad de la diabetes, ¿verdad? ¿Y cómo
¿cómo es que la alimentación causa la diabetes? ¿Por qué? Porque claramente tenemos otros factores de riesgo, ¿verdad? Tenemos varios factores de riesgo de cómo puede causar la diabetes, pero la alimentación es algo muy clave. Entonces vemos pacientes que a veces no tienen un riesgo por herencia de tener diabetes, pero resulta que de un tiempo para acá ellos desarrollaron la diabetes. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, tal vez, muy posiblemente, se estuvieron alimentando de una manera inadecuada cuando comemos, entonces más de lo que deberíamos de ciertos alimentos, entonces ese nivel de glucosa va a ir aumentando. Pero como les digo, ese nivel de glucosa tiene que mantenerse controlado. Entonces la insulina es la que logra, ¿verdad?, controlar esa cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, como el azúcar está muy elevado, viene la insulina y también se empieza a elevar, ¿verdad?, para controlar, ¿verdad?, esa cantidad de azúcar en la sangre. Y llega entonces a niveles tan altos la insulina que entonces ya prácticamente el páncreas, que es el que ¿cómo se dice?, que libera la insulina, va a decir un punto como, bueno, la cantidad de insulina que yo estoy liberando ya no da para más, ya mandé todo lo que puedo y el azúcar se mantiene elevado. Entonces, así es como la alimentación puede llegar a causar la diabetes, ¿verdad? Porque estamos dándole ese exceso de azúcar o de glucosa, ¿verdad? Que es el término correcto. Y se está yendo de una manera también muy rápida a la sangre. Entonces, eso va a causar esta diabetes. Entonces, normalmente pensamos, así como decía la licenciada, no, solo se trata de quitar el azúcar, ¿verdad? A veces tenemos esa creencia de que solo con quitar el azúcar nos basta y con eso es más que suficiente, ¿verdad? Pero como nos decía la licenciada, no es así. Hay otros alimentos, otros nutrientes que nos van a elevar el azúcar en la sangre. Entonces, esto es en los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos es este nutriente que se convierte en glucosa, que nos da energía, y entonces pasa a la sangre, ¿verdad? Y entonces va a estar esta glucosa en sangre. Pero, ¿qué pasa? No está solo en el azúcar como tal, ¿verdad? Sino que los carbohidratos están en los cereales, tanto en los integrales como en los no integrales, en los productos lácteos, en las legumbres, ¿verdad? Leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, en las frutas y verduras. Y cuando decimos cereales, nos estamos refiriendo a todos los granos. Entonces, a lo que viene del maíz, del trigo, de la cebada, de la avena, del arroz, ¿verdad? Entonces, todo esto nos puede elevar el azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque contienen carbohidratos. Y estos carbohidratos, como ya lo mencioné, son los que pasan a convertirse en glucosa o azúcar en la sangre. Entonces, les voy a hablar ahorita de 3 tipos de carbohidratos, digamos así. Entonces están los azúcares. A veces pensamos que, no, yo sé cuáles son los azúcares perfectamente, son bien fáciles de identificar, entonces no tengo que comer azúcar de mesa, no tengo que comer dulces ni galletitas, y ya, con eso estamos. Pues a veces el azúcar viene bien escondidito, entonces hay que tener en cuenta eso, y que también la miel, el azúcar morena, las mermeladas, las jaleas, también al final son azúcares, entonces van a tener el mismo impacto en nuestra glucosa en sangre. Entonces tenemos que tener ojo con eso, que a veces pensamos de que no, es que como la miel es natural, entonces no me va a elevar el azúcar en la sangre. Y no es realmente así, como les digo, al final se trata de los carbohidratos que contiene. Entonces, sea o no natural, al final de cuentas el azúcar de mesa también viene de algo natural, ¿verdad? Entonces, no podemos como que creer que por el único hecho de que es natural, entonces no nos va a elevar el azúcar en sangre, ¿verdad? Entonces, también tener en cuenta que como la ketchup, por ejemplo, también son productos que van a traer una cantidad de azúcar bastante alta. Entonces, ese tipo de productos son productos con los que tenemos que tener cuidado y de por sí en general, ¿verdad? O sea, para todas las personas tenemos que tener un consumo muy limitado y con una persona que tiene diabetes
en especial si no está bien controlada, ahí sí se trata de evitarlos por completo, los azúcares. Ahora, vamos a ver los almidones. Entonces, en los almidones, estamos hablando siempre, como les menciono, de carbohidratos. Los almidones, entonces, los vamos a encontrar en los granos o en los cereales, como les decía, ¿verdad? Entonces, todo lo que viene del trigo, del maíz, del arroz, de la cebada, de la avena, todo eso van a traer estos almidones. Y más si vienen como procesados, hechos harina o un producto hecho de la harina de este cereal, como puede ser el pan, ¿verdad? El pan, la pasta, todos estos, entonces vienen casi que le sacan la mayor parte del almidón al cereal, al grano, y lo hacen a base de esto. Realmente el almidón es por eso que sabe tan rico, tan suavecito, porque da esta textura a los alimentos, ¿verdad? Y aquí también vamos a encontrar así algunos tubérculos como la papa, la yuca, que también tienen cierto almidón, ¿verdad? Cierta cantidad de almidón. Entonces, de estos almidones, ¿verdad? Que a veces son los que decimos, como hay personas que tenemos entre unas que piensan que no hay problema, como les decía, que porque son naturales, que podemos comerlos, y otros que lo evitan por completo. Y no se trata tampoco de evitarlo por completo. Lo podemos comer, claro que lo podemos comer. A diferencia de los azúcares, que como ahí sí está tal cual el azúcar simple, ¿verdad? Y llega de una manera muy rápido a la sangre, entonces causa estos picos de azúcar y de insulina. Y con los almidones sí podemos llegar a comer porque vienen acompañados de otros nutrientes. Es algo que les voy a también platicar más a detalle en unos momentos. Entonces estos almidones sí o estos alimentos más bien que contienen almidón, sí los podemos consumir en porciones adecuadas, como decía la licenciada Lorena al principio de la presentación. Se trata de consumirlo en porciones adecuadas, ¿verdad? Si tenemos las porciones adecuadas, no va a haber estos picos de azúcar o de insulina tan altos, ¿verdad? Y la fibra. Entonces, la fibra también es un tipo de carbohidratos, pero es diferente en que esta no se digiere, o sea, no lo absorbe el cuerpo, la sangre no lo absorbe, ¿verdad? No pasa del intestino a la sangre, como es en el caso de los almidones o de los azúcares. La fibra, entonces, se mantiene en el intestino y lo que lo consume es la microbiota que está dentro de nuestro intestino. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que entonces va a haber una digestión mucho más lenta al consumir alimentos que tengan fibra, ¿verdad? Entonces, estos almidones muchas veces van a estar acompañados de fibra, si es que no se los quitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay alimentos procesados donde les quitan, ¿verdad? Toda la fibra o la mayor parte de la fibra y se mantienen con el almidón. Mientras que si consumimos un alimento en su forma como más natural, entonces ahí vamos a estar consumiendo fibra. Entonces uno dice, pero de todos modos no va a estar comiendo los almidones que están acompañando a la fibra. Pero como les decía, la fibra, como el cuerpo no lo digiere, no se absorbe, entonces va a hacer que vaya a una digestión mucho más lenta. Entonces va a hacer que esta absorción de glucosa o de azúcar a la sangre vaya de una manera más despacio. O sea, me gusta poner el ejemplo de un banco. Ustedes han visto cuando van al banco que hay un policía, ¿verdad? Que hay un policía en la entrada y normalmente hay una fila, ¿verdad? Bien larga en el banco. Y entonces el policía va dejando entrar a 3 personas, luego para y luego vuelve a dejar entrar 3 personas y algo así se va, ¿verdad? Pero sería muy diferente si en lugar de las personas hacer una fila vienen y se amontonan. O también tiene que ver que a cada hora del día hay como, a veces hay más personas, a veces hay menos. Y no sé si se han dado cuenta que ya después de las 5, que ya la gente sale del trabajo, se amontona, ¿verdad? La gente en el banco, pero mantiene el orden, va ahí en la fila y todo. ¿Qué pasaría si no se mantuviera ese orden?
si las personas se amontonaran para entrar al banco, ¿ustedes creen que un simple policía o va a poder controlar a la cantidad de gente que se está amontonando? Probablemente no, probablemente necesite refuerzos. Se han dado cuenta que por eso es que tiene su radio y todo, porque en algún caso que llegue a pasar algo así, entonces ellos tienen que llamar a refuerzos, ¿verdad? Algo así es en la digestión. Sí, entonces, si los carbohidratos o los almidones y azúcares van súper rápido y bien amontonados para poder pasar a la sangre, la insulina por sí sola no va a poder hacer mayor cosa. Entonces, va a tener que llamar a refuerzos y atraer más insulina para poder controlar esa cantidad de azúcar o de almidones que están pasando a la sangre, ¿verdad? De azúcar en conclusión. Entonces, algo así es, ¿verdad? Cuando hay una digestión lenta, entonces es como que vayan llegando las personas al banco de a poquitos, ¿verdad? No es lo mismo que lleguen, que les digo yo, 50 personas al mismo tiempo, que lleguen 50 personas, o sea, 10 personas cada 10 minutos, ¿verdad? Va a ser diferente, va a ser la misma cantidad de personas, pero si va de una manera más, van llegando de manera más lenta, se tiene un mejor control. Entonces es similar aquí. Mientras más lento sea la digestión, entonces va a haber un mejor control del azúcar en la sangre, ¿verdad? Entonces, al tener esta digestión lenta, va a haber una absorción más lenta, va a haber un mejor control del azúcar en la sangre. ¿Dónde vamos a encontrar la fibra? En las frutas y en las verduras, de manera entera, mejor, ¿verdad? Que esté licuada y colada, ¿verdad? Porque ahí sí le estamos quitando gran parte de la fibra. En los granos enteros, entonces, como les decía, en el grano, por ejemplo, el arroz, por decir algo, el arroz que venden normalmente blanquito, normalmente la mayor cantidad trae su almidón, ¿verdad? Pero al tenerlo entero, integral, entonces ahí va a haber mayor cantidad de fibra. Y por decir otra cosa, la papa, ¿verdad? La papa, cuando le pelamos la cascarita, en la cáscara es donde está la mayor cantidad de fibra. Si le quitamos la cascarita y nos comemos más que toda la parte pues, central, entonces le estamos quitando toda la fibra y va a haber una digestión y una función más rápida. Entonces va a haber estos picos de azúcar en sangre. Mientras que si nos comemos junto con más verduras y junto con su cascarita, entonces va a haber más fibra y va a haber una absorción más lenta. Entonces vamos a evitar esos picos, ¿verdad? De azúcar y de insulina. Bueno, entonces estamos hablando más o menos de qué es lo que tenemos que comer, de que los carbohidratos, hay que tener cierto cuidado con estos alimentos y todo esto, pero no se trata en sí solo de qué es lo que hay que comer o qué alimentos tenemos que cuidarnos, sino también se trata de cómo comerlo, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya les adelanté un poquito explicándoles sobre cómo la fibra y la digestión lenta ayuda a tener estos picos de insulina más controlados. Entonces, no solo es en sí de buscar estos alimentos integrales, sino que también buscar cómo acompañar a estos cereales, ¿verdad? Y es un poco como lo que decía, lo que preguntaba la licenciada Claudia, ¿cómo hacemos para poder comer esta porción de lo que sea? O sea, no tener que quitármelo, ¿verdad? Porque quiero compartir con mi familia, porque quiero estar ser parte de esta tradición. Se trata también de cómo comerlo. No se trata solo de que mi porción es así. Entonces ya con eso. También busquemos el cómo, ¿verdad? El con qué lo voy a acompañar. Entonces, aquí les puse 2 platos diferentes. Uno es un plato de arroz simple, blanco, sin nada más que una hojita ahí de decoración. Y el otro es un plato siempre de arroz, pero vemos que tiene un poquito de lechuga, de tomate, no sé si brócoli, por ahí, así, brócoli, de pollito, no sé si esto es pepinito, aguacate. Entonces, vemos un plato con mucha más variedad de alimentos. ¿Por qué esto?
va a afectar en mi glucosa. O sea, al final la cantidad de arroz puede ser exactamente la misma. Precisamente por lo que les mencionaba de la digestión. Entonces se ha visto en estudios cómo estos niveles de azúcar están más controlados al momento de acompañar nuestros cereales o nuestros alimentos que contengan carbohidratos con otros alimentos que tengan otros nutrientes. Entonces, por ejemplo, el pollito tiene ahí proteína, las verduras nos aportan todavía más fibra, el aguacatito nos aporta ahí un poquito de grasa, entonces, además las vitaminas y minerales que también hay dentro de las frutas y las verduras, esto va a hacer que la digestión sea más lenta, como les decía. ¿Por qué? Porque yo también doy el ejemplo y me gusta como irlo, que lo vayamos viendo como con ejemplos, porque creo que así se nos queda más fácilmente, que la digestión es como ir en Transmetro, Transurbano, estos buses, donde uno va y va esperando su parada, ¿verdad? Llegar a cierta parada en específico. Y ahí es donde se baja, ¿verdad? Entonces, hay un grupo de personas que se bajan en tal lado, hay otro grupo de personas que se bajan en tal lado. Algo así es la digestión, ¿verdad? Y se dan cuenta, mientras más paradas tenga el bus, más se va a tardar en llegar a su destino, ¿verdad? Entonces, es similar en la digestión. Van en el intestino, por ahí, o desde el estómago empieza. Y estas vitaminas se bajan aquí. Y siguen. Las proteínas se bajan por acá. Y entonces así. Entonces, mientras más nutrientes haya, más paradas va a haber y más lenta va a ser la digestión, ¿verdad? Entonces va a haber este control de glucosa en sangre, ¿verdad? Mucho más tranquila, mucho más, se va a ir va a ir absorbiendo la sangre de manera más, ¿cómo le puedo decir? Como de a poquitos, ¿verdad? De a poquito en poquito va a ir soltando el azúcar a la sangre, en lugar de que, como les decía, con el ejemplo del banco, que llegue el montón de personas de un momento, en el mismo minuto, a querer entrar, ¿verdad? Va a haber un mejor control al que vaya de a poquito. Entonces, mientras más alimentos tengamos, o mientras más variedad, más bien, de alimentos tengamos, y mayor vitaminas, nutrientes en general tengamos, entonces va a haber una mejor digestión. E incluso el orden en comer esto va a afectar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tengo este mismo plato que les tengo aquí en pantalla, con el arroz, con los vegetales, con el pollito, pero lo primero que me como es el arroz, entonces me como el arroz primero y ya después como los vegetales. Entonces el arroz va a empezar su digestión solito, completamente solo, ¿verdad? Y entonces va a ser el mismo pico de insulina casi que si me hubiera comido mi plato de arroz solito, ¿verdad? Entonces lo ideal sería empezar con las verduras, que va a ser la mayor cantidad de fibra, ¿verdad? Empezar con las verduras, después con la carne, ¿verdad? O el pollito, que nos va a aportar proteína, la grasita, que a veces ya está incluida al momento de cocinar, ¿verdad? O si tenemos aguacatito o algo así, el aguacatito. Y por último, dejar estos alimentos que son ricos en carbohidratos, ¿verdad? Que serían, en este caso, el arroz. Entonces ahí, ya al terminar con el arroz, o bien mezclarlo todo, ¿verdad? Y no comernos el arroz solito, sino que ya mezcladito con todo acompañado. Entonces no van a causar estos picos de insulina. E incluso algo que no había como que pensaba mencionarlo, pero ahorita creo que es importante mencionarlo, el masticar bien, el comer despacio, ¿verdad? El no venir y hacer esto solo porque sí que no hemos terminado el primer bocado y ya estamos ingiriendo el siguiente bocado. Porque la digestión empieza desde la boca. Entonces, si estamos aquí solo así, todo lo mandamos de un momento, es lo mismo, ¿verdad? Llega al mismo punto que les estaba mencionando. Estamos mandando todo de un solo a la sangre, ¿verdad? Entonces, el tomarnos el tiempo para disfrutar la comida, porque quiera que no, la comida es un placer también, ¿verdad? No solo una necesidad. Tomarnos el tiempo de disfrutar cada bocado, de sentir los sabores que hay, de masticar bien, tragar y luego empezar con el siguiente bocado, ¿verdad? Eso también nos va a ayudar a una mejor digestión y a un mejor balance o un mejor control de la glucosa o del azúcar en sangre.
Bueno, entonces, ¿qué más debe incluir en nuestro plan de alimentación, ¿verdad? Como les decía, las frutas y vegetales tienen una cantidad alta de fibra, ¿verdad? Lo que va a ayudar a que haya un control del azúcar en la sangre, además que tienen vitaminas y minerales, e incluso estaba leyendo un artículo que, como todas han escuchado que tiene, este alimento tiene propiedades tal, este tiene propiedades antiinflamatorias, este tiene propiedades antibacterianas y no sé qué. Entonces, son estos fitoquímicos, se le llama, ¿verdad? Estas propiedades que tienen las frutas y las verduras que nos ayudan, e incluso hay muchas frutas que a veces pensamos que, es que son muy dulces, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener cuidado con las frutas, claro que sí, pero no va a ser lo mismo comernos el azúcar, la misma cantidad de azúcar que tiene una manzana por sí sola, comerme la manzana, porque aparte de la fibra, las vitaminas que me va a aportar la manzana, también van a haber ciertas propiedades que tiene la manzana. Bueno, más que la manzana, lo que leí fue en el mango y en los arándanos, que ayudan a controlar los niveles de insulina en la sangre. Entonces, incluso ahí van a haber frutas y verduras que nos van a ayudar a controlar esos niveles de azúcar en la sangre. Siguiente. Los cereales integrales, como les decía, sí debemos de consumirlos. No se trata de eliminarlos de nuestra dieta porque tienen carbohidratos, entonces ya no voy a comer cereales. No. ¿Por qué? Porque estos son fuentes de otras vitaminas que también nuestro cuerpo necesita. Entonces, si los quitamos, podemos llegar a caer en déficit de algún nutriente, ¿verdad? Entonces, sí es importante consumirlos y buscarlos preferiblemente en su manera integral, en su manera entera, porque entonces va a haber una mayor cantidad de fibra. Comidas completas, que era lo que les decía, ¿verdad? Mientras más variedad de alimentos tengamos, vamos a tener entonces varios nutrientes y entonces va a haber una mejor digestión y un mayor control. Entonces, en nuestro plato idealmente se tiene que ver ahí alguna fuente de proteína, que normalmente son las carnes, ¿verdad? Carnes, huevos, quesos, los granos integrales, que entonces, como les decía, ¿verdad? Las frutas, las verduras, algún aceite saludable o algún aguacatito. Agua y lácteos también son importantes incluirlos en nuestras comidas. El desayunar siempre, ¿verdad? Desayunar sin falta, que muchos guatemaltecos cometen el error de que por las prisas salen sin desayunar, ¿verdad? Y eso en sí va a tener, pues, de alguna manera va a tener consecuencias a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida el estar sin desayunar, ¿verdad? Pero en el caso de las personas que padecen diabetes, se ve, aquí les puse que en un estudio que realizaron, que los días que no se desayuna, los niveles de azúcar en sangre aumentan después del almuerzo un 40% más que un día que hubieran desayunado normalmente. Y en la cena aumenta un 25% más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente un día que haga desayuno, almuerzo, cena, ¿verdad? E incluso refacciones, bueno, estoy adelantando, va a haber entonces un mayor nivel de glucosa. ¿Por qué? Un mejor control del azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a estar, vamos a repartirnos correctamente a lo largo del día todos esos carbohidratos que debemos de comer. ¿Por qué? Porque son importantes que los comamos, ¿verdad? Pero al repartirlos a lo largo del día, vuelvo al mismo ejemplo del banco, ¿verdad? Es como que vayan llegando las personas de a poquito al banco a que se vayan a llegar a amontonar. Normalmente, al no desayunar, almorzamos más y cenamos más, ¿verdad? Y entonces, ese almuerzo en mayor proporción, entonces va a causar como un amontonamiento, digámoslo así, de azúcar, ¿verdad? Que quiera entrar a la sangre, tanto en el almuerzo como en la cena. Y por lo mismo, es importante agregar refacciones a nuestro plan de alimentación, ¿verdad? ¿Qué podemos refaccionar?
fruta, lácteos, ya sea yogur, ya sea caparina, ya sea leche, ¿verdad? Ya sean semillas, ¿verdad? Y a veces pensamos que solo fruta o solo semillas porque no quiero entonces comer alguno de los cereales porque me va a elevar la glucosa, ¿verdad? Pero como les decía, si comemos la misma cantidad durante el día, pero como que disperso, ¿verdad? O sea, pongo tantas cantidades, tantos cereales en la mañana, tantos en una refacción, tantos en la cena, tantos en el almuerzo. Entonces va a hacer que nuestros niveles se mantengan más constantes a que si nos comemos en el desayuno un montón, en el almuerzo otro montón, en la cena otro montón, ¿verdad? Porque no hicimos estas refacciones. Entonces sí, se vale comer algún cereal en alguna refacción. Cereal, vuelvo a repetir, me refiero a todos los que sean los granos, ¿verdad? Entonces, maíz puede ser tortilla, trigo puede ser pan, pasta, arroz, avena, todo esto. Entonces, sí, podría ser un panito, por ejemplo, con alguna, ¿qué les digo yo? O incluso no pan, tal vez un yogurcito con frutas, semillitas, y si queremos agregarle entonces cereal, puede ser un poquito de avena, ¿verdad? Y entonces ahí está una refacción también bastante completa, se dan cuenta. O podría ser simplemente la fruta, simplemente las semillas. Entonces, podemos ir refaccionando un poquito de todo, llevar control, ¿verdad? De que no sean tal vez alimentos procesados porque tienen bastante cantidad de azúcar. Entonces, este tipo de refacciones nos va a ayudar a mantener nuestros niveles de glucosa constantes a lo largo del día. Y evitar el alcohol, ¿verdad? Entonces, el alcohol momentáneamente tiene un efecto que baja el azúcar en la sangre, pero si lo estamos consumiendo a lo largo de la vida, ¿verdad? Del tiempo, constantemente consumimos alcohol, llega a repercutir en que al contrario, que momentáneamente baje, a lo largo como que a largo plazo puede causar que se esté elevando el azúcar en la sangre, teniendo curvas como muy inesperadas. Además de esto, también llega a interferir con ciertos medicamentos. Y sabemos que la mayoría de las personas con diabetes lo que consumen es metformina, ¿verdad? Como medicamento. Entonces también puede llegar a interferir con el mecanismo de la metformina. Entonces, nos va entonces a estar causando como problemas de este control del azúcar en la sangre. Bueno, yo estuve hablando de la alimentación porque pues al final de cuentas es el tema de la presentación, pero es importante recordar que para mantener controlada la diabetes, es importante la medicación, ¿verdad? El medicamento, como hablamos de la metformina, la alimentación, como estábamos hablando, la educación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo así la educación? Porque mientras más me informe yo de una diabetes, de todo esto, de cómo se debe alimentar, de cómo tengo que mantener mi medicamento, de qué actividad física es mejor para mí. Entonces, toda esta educación me va a ayudar a mantener, ¿verdad? Este estilo de vida, a controlar, ¿verdad? Lo que tengo que controlar, a no depender, ¿verdad? De solo lo que me diga el doctor, a estar llamando cada rato al doctor, mire doctor, tal cosa, sino que aprender a un poquito de todo, ¿verdad? Para poder llevar bien esta enfermedad. La actividad física, que también es importante, y el automonitoreo, ¿verdad? No esperar a que vaya me toque la cita con el doctor para chequearme, sino que hay que estarse controlando los niveles de glucosa en sangre. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de la hipertensión, porque es sobre los dos, ¿verdad? Y sabemos que también es muy común encontrar estas dos enfermedades juntas, ¿verdad? Entonces, ahorita las voy a abordar por separado, pero sabemos que es normal, es muy común, no, la palabra normal no tendría que ser, sino que es muy común encontrarlas en una misma persona, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es la hipertensión? La tensión arterial, entonces, es la fuerza que ejerce la sangre
contra las paredes de las arterias. Que son grandes vasos, pues, bueno, que son las arterias, ¿verdad? Donde pasa la sangre. Más que eso tenemos que saber. Entonces, esa fuerza que hace es como una manguerita, ¿verdad? Cuando hay poquita presión, entonces el agüita sale así como suavecito. Cuando hay mucha presión, entonces sale así con fuerza, ¿verdad? Entonces algo así similar, pero en nuestras arterias. Algunos datos que me parecieron interesantes mencionarles: apenas 1 de cada 5 adultos hipertensos tiene controlado el problema. O sea, solo el 21% de las personas diagnosticadas con hipertensión, solo el 21% está controlado, ¿verdad? O sea, los demás no tienen un buen control de su presión arterial. Y la hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. O sea, a veces pensamos como, no, solo me tengo que tomar mi medicamento y ya está, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que tener cuidado, porque como ven aquí, puede llegar a causar muerte, ¿verdad? Y creo que nadie busca eso. También me llamó la atención, no lo puse aquí, pero son muy pocos los casos diagnosticados, o me refiero a que hay una cantidad de personas que padece de hipertensión y no está diagnosticada con hipertensión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a poder controlar su hipertensión si ni siquiera la tiene diagnosticada, ni siquiera sabe que tiene hipertensión, ¿verdad? Entonces, ahí también la importancia de estarse chequeando constantemente, aunque creamos que no tengamos ninguna enfermedad, que estamos bien, es importante hacerse todo tipo de chequeos para confirmar que estamos bien, ¿verdad? Al igual que en la diabetes, a veces pensamos, solo quito el azúcar y ya. A veces con la hipertensión dice, solo quito la sal y ya, ¿verdad? Y ya con eso. Hay varias cositas que tenemos que evitar, pero como les digo, tampoco se trata solo de evitar, porque el hacer una lista pequeña de alimentos permitidos no va como a mejorar en sí nuestra calidad de vida, sino saber qué tenemos que comer, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí debemos de aumentar? Y eso es un buen tip en general. A veces nos enfocamos mucho en qué no tengo que comer, y no nos enfocamos en qué sí tengo que comer. A veces es más fácil enfocarnos en lo que sí, porque entonces ya, como por ejemplo, lo de las frutas y verduras y todo esto que les mencionaba, si uno se enfoca, tengo que comer más frutas y verduras, entonces consume sus frutas y verduras primero y después come lo demás, por ejemplo, el arrocito, ¿verdad? Y entonces va a comer menos que si se hubieran enfocado en no tengo que comer arroz, y entonces casi ni se sirve y se queda así comiendo como que sin ganas, ¿verdad? Triste porque no se pudo servir mucho arroz, y después así como escondiditas, agarra un poquito más de arroz y después un poquito más de arroz. Es mejor enfocarnos en lo que sí tenemos que comer, lo vamos a hacer como más felices, ¿verdad? Me voy a comer mi porción de vegetales y también me sirvo un poquito de arroz, y como vamos a estar como más llenos, más sustentos, ¿verdad? Con los vegetales, va a ser menos la cantidad de arroz. Pero como les decía, entonces, regresando, tenemos que entonces no solo evitar, ¿verdad? Sino hay otros factores que influyen en la alimentación de una persona con hipertensión. Entonces, sí, sabemos que la sal es importante quitarla por el consumo, por el exceso de sodio que normalmente consumimos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se consuma más de 5 gramos de sal al día. O sea, eso es como el máximo recomendado, ¿verdad? Para personas en general, para todo tipo de personas. 5 gramos de sal al día, ya con eso es más que suficiente. Pero los guatemaltecos, según estas encuestas que han realizado a nivel nacional, consumimos alrededor de 10 gramos de sal en el día. O sea que es más el doble de lo máximo, ¿verdad? Entonces creo yo que de por sí a todas las personas aquí en Guatemala es importante recomendar el disminuir la cantidad de sal, porque nos estamos pasando, ¿verdad? Máximo una persona con hipertensión. ¿Por qué la sal o por qué el sodio es importante disminuirlo?
porque como les decía, es como la presión, entonces es como tipo una manguerita, ¿verdad? Mientras más agua tenga, con más fuerza, más presión va a haber. Mientras menos agua tenga, entonces va a haber menos presión, ¿verdad? Al tener o aumentar la cantidad de sodio que consumimos, entonces va a aumentar la cantidad de flujo sanguíneo, porque jala el agua, atrae el agua. Entonces va a haber mayor flujo sanguíneo, entonces como la manguerita que haya mucho más agua, ¿verdad? Entonces, va a haber mucha más presión. Entonces, el sodio a veces, como les decía, con el azúcar, igual el sodio a veces pensamos que, solo me quito la sal y ya, eso es suficiente, ya es suficientemente sodio. El sodio viene escondido en muchos productos y la mayoría de ellos están en los productos procesados, ultraprocesados. Entonces ahí se dan cuenta, tenemos en esta imagen, bueno, hay alimentos que son un poquito obvios, que están saladitos como las papas fritas o los poporopos que venden ya hechos, ¿verdad? Normalmente vienen con, y uno lo siente, la cantidad de sal bastante alto, ¿verdad? Pero también está en grandes cantidades por ejemplo, aquí tenemos estos nuggets, ¿verdad? De pollo, papas fritas, ya lo mencioné, hamburguesas, gaseosas, jamones, todos los alimentos enlatados. Entonces, todo esto tiene una cantidad de sodio bastante alta. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto y que vayamos disminuyendo la cantidad de este tipo de alimentos que consumimos. Como les decía, no se trata de solo qué evitar, sino también cómo comer las cosas o qué sí comer. Entonces, como les decía, el sodio va a jalar el agua, a aumentar la cantidad de flujo sanguíneo. Pero hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta, que es el equilibrio entre el sodio y el potasio, ¿verdad? Mientras menos potasio tengamos, entonces la cantidad de sodio y la cantidad de sodio sea mayor, más alta, va a haber una hipertensión ahí mucho más fuerte, digámoslo así, o sea, más difícil de controlar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sí debemos de consumir? Frutas y verduras donde se encuentra naturalmente el potasio, ¿verdad? Normalmente en esta sociedad o también en este tiempo, estamos muy acostumbrados a comer alimentos procesados, ¿verdad? Porque es más rápido, porque nuestra vida últimamente está todo ajetreado, ¿verdad? Súper para allá queremos las cosas, ¿verdad? Entonces muchas veces traemos eso ajetreado a nuestra alimentación también. Necesitamos algo comer para ahorita. Lo buscamos comida rápida, comida que ya esté preparada en los supermercados, ¿verdad? Compramos comida enlatada. Y entonces, normalmente para que esta comida se mantenga bien, se mantenga, no pierda sus propiedades, se utiliza sodio para mantenerlo, ¿verdad? Para que no entren bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, utilizan una cantidad de sodio muy alta y nosotros estamos consumiendo muchos de estos productos últimamente. Mucha comida enlatada, mucha comida rápida y estamos dejando por un lado a veces la comida natural, ¿verdad? Las frutas y verduras, que es la que nos dan este potasio, ¿verdad? Entonces, tenemos ese equilibrio sodio-potasio un poco desbalanceado, porque hay mucha comida rápida donde hay mucha cantidad de sodio y muy poquita comida natural, ¿verdad? Donde está la cantidad de potasio que necesitamos. Entonces tenemos que ir balanceando, ¿verdad? ¿Cómo balanceamos ese equilibrio sodio-potasio? Así como está en la imagen, balanceando nuestra alimentación, poniendo un poquito más arriba, bueno, aquí está más pesada la comida rápida, porque normalmente así es como se encuentra, pero idealmente tendría que estar más pesado la comida natural y de vez en cuando, en ocasiones, la comida rápida, la comida procesada y en pacientes con hipertensión todavía con menor consumo. Ok, ahora las grasas, ¿verdad? Las grasas también es algo lo que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos hipertensión. Aquí les puse yo un dibujito de un corazoncito, ¿verdad? Con un poquito de grasita a sus lados. Y lo que me interesa que vean es la parte de las arterias, ¿verdad?
Entonces, hasta arriba vemos una arteria normal, ¿verdad? Común. Va pasando ahí su flujo sanguíneo y todo va bien. Si se van dando cuenta en la segunda, la de en medio, ¿verdad? Ya se ve un poquito de grasita que está ahí a los lados, ¿verdad? Y ya en la tercera ya está casi que cerrando el paso, si se dan cuenta. Entonces, cuando hay grasa, ¿verdad? Acumulada en la sangre, puede ir tapando, ¿verdad? Las arterias, puede ir estrechando la entrada. Entonces, es como, volvemos al ejemplo de la manguerita, mientras más estrecho sea el lugar donde debe de pasar el agüita, donde la manguerita, va a haber mayor presión, ¿verdad? Que una manguera que sea súper, con bastante espacio, ¿verdad? Entonces, la cantidad de agua va a fluir de una manera más fácil, entonces con menor fuerza, ¿verdad? Mientras que en un lugar estrecho va a pasar con mayor fuerza. Entonces, al momento de tener esa grasa alrededor de las arterias, va a ir causando como esta plaquita que va a estrechar las arterias y va a aumentar la presión arterial, por lo tanto, ¿verdad? Entonces es importante, no, como vuelvo a repetir, no se trata aquí de eliminar las grasas, entonces, sino que saber qué grasas escoger. Entonces, aquí les menciono, hay diferentes tipos de grasas saturadas, grasas trans y grasas insaturadas. Las que debemos de buscar son las insaturadas. ¿Y cómo las vamos a identificar? Bien fácil. La verdad que esto es más fácil de lo que se ve. Las grasas insaturadas son líquidas. Normalmente así lo vamos a encontrar. Las grasas insaturadas van a ser líquidas. Eso es como un tip rápido para que lo identifiquen fácilmente. Son liquiditas como tipo los aceites, mientras que las grasas saturadas y las grasas trans son sólidas, ¿verdad? Así como por dar un ejemplo, la margarina, que es una grasa trans, ¿verdad? Que pasa de un aceite, una modificación, a convertirse en margarina. Entonces es una barra sólida, ¿verdad? Entonces es una grasa trans. Grasas saturadas, como por ejemplo la crema, ¿verdad? Que es un poquito más sólida, no viene en formato líquido. Entonces esa es una grasa saturada. Entonces se dan cuenta que en una imagen que les puse aquí abajito, vemos del lado derecho las grasas saturadas, ¿verdad? Que también son las grasas que vienen en la grasa como animal, ¿verdad? Que vemos en las carnes, también se dan cuenta, es como el gordito, ¿verdad? Es como sólido, no es así liquidito, a menos de que pase por calor. Entonces aquí del lado derecho vamos a encontrar las saturadas, que normalmente también es con la que hacen bastante alimentos procesados, ¿verdad? Mientras que en las grasas insaturadas vamos a encontrar entonces el aceite, aguacate, almendras y el pescado, que se dan cuenta no es como que traiga gordito como tal, pero sí trae grasita, y es una grasita buena, todos estos mariscos, ¿verdad? Ahora, también hay que tomar en cuenta los estimulantes, como decía la licenciada al principio, el café, las gaseosas, son cosas que tenemos que tomar en cuenta, más que todo ahí sí es para evitar, ¿verdad? El café tal vez a largo plazo, se han visto estudios que no es que a largo plazo nos vaya a aumentar la presión, pero momentáneamente sí nos aumenta la presión, entonces descontrola, ¿verdad? La presión que llevamos. Las gaseosas también tienen un porcentaje de cafeína que nos va entonces a aumentar la presión, y adicional tienen bastante cantidad de azúcar que también puede llegar a alterar, ¿verdad? La presión arterial, al igual que los juguitos así envasados. Entonces, ¿qué debe de incluir nuestro plan de alimentación? Se van a dar cuenta que es muy similar a la parte de la diabetes, y al final, si llevamos una dieta balanceada en todo, nos va a ayudar tanto para la diabetes como para la hipertensión. Entonces, las frutas y vegetales, que ya les mencioné que tenían fibra, que también tienen antioxidantes, que se ha visto en estudios que las personas con hipertensión tienen niveles bajos de antioxidantes.
Entonces es importante el consumir frutas y vegetales, cereales integrales, especias y condimentos para sazonar en lugar de la sal, ¿verdad? Entonces, sí, la sal sí es de irla evitando, ¿verdad? Pero no quiere decir que vamos a comer sin sabor, ¿verdad? Las especies y los condimentos dan un sabor exquisito a las comidas y son mucho más beneficiosas para nuestra salud, ¿verdad? Las grasas, grasas insaturadas, como les decía, grasas buenas, les llamamos a veces, el aguacate, semillas, aceitunas y aceites, que al final eso no les mencioné, pero este tipo de grasas nos van a ayudar a combatir a las grasas malas, ¿verdad? Esa grasita que está acumulada en las arterias, la grasa mala se combate con grasa buena, dicen por ahí. Entonces, para quitar esa grasa que ya está en las arterias, se utiliza grasa buena, aguacate, semillas, aceitunas y aceites. Además del plan de alimentación, de lo que debe de tener tu plan de alimentación, tu vida en general, para todas las personas, el realizar actividad física, e incluso más para personas con diabetes e hipertensión, porque pues la actividad física va a ayudar a que haya como que esta curva de glucosa en sangre se vaya como controlando. Incluso el comer y después salir a caminar 10 minutos nos va a ayudar entonces a precisamente a que la glucosa no se vaya elevando, igual con la presión arterial. Si empezamos a sentir que ya se nos está elevando la presión arterial, salir, caminar, hacer un poquito de ejercicio, vamos a ver disminución, ¿verdad?, en la presión arterial. Cocinar en casa, ¿verdad? Que al final a veces pensamos o que creemos que esto es como una pérdida de tiempo, si ya tenemos la comida, la podemos pedir, la podemos tal cosa, pero realmente tenemos que cambiar un poquito el chip, ¿verdad? De que es cansado, y buscar la manera, verle el lado bonito, ¿verdad? Que al final, al momento de cocinar, se desprenden olores muy ricos, es un momento en que podemos utilizar como relajación, ¿verdad? Donde vivir el presente, no pensar en el después, ¿verdad? Ni en el antes, sino que vivir el momento y sentir esos olores tan ricos, probar nuevas texturas, e incluso como que despertar nuestro lado artístico, ¿verdad? Entonces, ir incluyendo, ¿verdad? Más colores, más sabores en nuestro plato, y podemos tener un mejor control de nuestra salud, que al final es como lo debemos de ver, ¿verdad? Una inversión en nuestra salud, y poder controlar, saber qué es lo que estamos comiendo, evitar, yo que tenemos que evitar aumentar lo que debemos de aumentar en nuestro plan. Bueno, y por último, entonces, a pesar de que ya les mencioné un poco cómo debemos de buscar que tiene que ir el plan, ¿verdad? Como una guía del plan que debemos de tener. ¿Cuáles son los beneficios de tener un plan de alimentación hecho por un nutricionista? Eso hecho para mí, ¿verdad? O sea, ¿qué beneficios voy a tener yo que me hagan un plan hecho especialmente para mí? Bueno, que mis niveles de glucosa entonces van a estar bien controlados. ¿Por qué? Porque me van a dar las porciones que yo necesito, ¿verdad? No las porciones que necesita X persona o no la dieta que vi en internet. Entonces, esa no está adecuada para mí, ¿verdad? Entonces, para mí, para mi peso, para mi estatura, para mi estilo de vida, ¿cuántas porciones necesito yo para tener un control de la glucosa en mi sangre, ¿verdad? La presión arterial, colesterol y triglicéridos. También vamos a ver un control en todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque entonces como uno como nutricionista ve un panorama completo, ¿verdad? ¿Qué tiene, cómo están sus exámenes de sangre, cómo está su presión, cómo está su glucosa en sangre? Entonces, dependiendo de todo esto, vamos a dar ciertas recomendaciones para que vayamos controlando todo esto, ¿verdad? Vamos a entonces disminuir las complicaciones, ¿verdad? Porque sabemos que tanto la diabetes como la hipertensión tiene bastantes complicaciones si no está controlada. Entonces, al tener una buena alimentación, es más fácil que esté todo esto controlado, y entonces va a haber
un menor riesgo de tener estas complicaciones. Vamos a, si necesitamos perder peso o mantener el peso o incluso aumentar de peso en algunas personas, un nutricionista se va a encargar de eso claramente, e incluso también el disminuir de peso va a influir, dependiendo si es el caso, si se necesita, va a influir en disminuir. Hay un dato que es por cada kilo perdido de peso, se baja la presión arterial 1 milímetro de mercurio. Entonces hay personas que tienen la presión arterial muy alta por el sobrepeso que se tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, mientras más peso haya, más grande sea la persona, más flujo sanguíneo se necesita, ¿verdad? Entonces, mientras menos peso, mientras se lleve un peso correcto, ¿verdad? Un peso saludable, va a haber entonces esa disminución de la presión arterial. Va a haber una presión arterial mucho más saludable. Bueno, prevenir y tratar las complicaciones, como ya había dicho. El plan va a ser un plan individualizado para mí, lo que les mencionaba, va a ser hecho para mí, no va a ser el plan que le dieron a la persona tal, a la vecina de mi amiga. No va a ser lo mismo para ella que para mí. Y además va a haber, al tener todos estos niveles controlados, probablemente al momento de ir con un doctor, con un especialista, se le va a decir, pues, que necesite una dosis mucho menor con la que había iniciado. ¿Por qué? Porque ya hay un gran control, ¿verdad? Ya la alimentación ha influido mucho en el estilo de vida, y entonces ya está más controlado, la dosis que se necesita de medicamento es menor. Eso va a influir también no solo en nuestro estado de salud, sino que también económicamente, ¿verdad? El estar gastando menos en medicamentos también va a ayudarnos económicamente. Y bueno, pues muchas gracias. Eso es lo que tenía preparado. Si tienen alguna duda o alguna aportación, son bienvenidos. Muchas gracias, licenciada Madeline. Realmente excelente la plática. Lástima que nuestras señoras no pudieron asistir el día de hoy, pero pues aquí estamos y esto se quedará grabado. En relación a lo que usted decía, pues todo con medir, todos somos únicos y no debemos, digamos, la dieta no es que uno sea egoísta, es que cada quien es particular y por eso es que cada uno puede ser que lo que a mí me caiga bien, a la otra no le caiga bien. Y que aunque tengamos, a veces uno está más pesado que la otra, entonces el esquema es diferente, ¿verdad? La cantidad se recomienda de gramos. Por otro lado, pienso yo que es importante también lo que preguntaba Claudita en relación al fiambre, o se puede hacer porque ahorita vienen muchas comidas muy típicas, pero muy engordantes, ¿verdad? O sea que nos van a poner más hermosos para enero. Pero pienso yo que con medida y ver, pero por eso la asesoría de la nutricionista. Mire, yo quiero comer un tamal, pero fíjese que soy diabética, ¿qué me pueden, será que me lo puedo comer? Bueno, miremos qué es lo que usted come. Entonces, en base a eso, usted incluso le puede decir, bueno, puede comerse un tamal pequeño o un tamal grande, ¿verdad? No coma pan, no se tome chocolate, ¿verdad? Porque esa es una combinación macabra que hacen ahora en Navidad, el tamal y el chocolate y el pan, ¿verdad? Un montón de carbohidratos, pero pienso yo que medido. Igual con el fiambre, no se trata que me coma las 3 libras de fiambre que compré, ¿verdad? Una porción pequeña, si para eso están las medidas. Entonces, para que se le quite a uno el antojo. Entonces, un poquito, pero preguntar qué cantidad puedo comer y por qué lo puedo cambiar, ¿verdad? Entonces, así, no come más carbohidratos y eso es muy saludable, ¿verdad? Entonces, sí, las dietas son particulares y en relación a algo que yo le quería preguntar era, ahorita están de moda, estuvieron más de moda hace un tiempo, las dietas keto, ¿verdad? Que anuncian en el internet, ¿verdad? Que si usted tiene tantos años, usted puede, y tengo muchas compañeras que las usan, pero a mí que no son buenas porque usted misma dijo, no me puedo quitar todo, tiene que ser balanceado, tengo que tener un poco de cada cosa para que mi organismo funcione normalmente. Entonces, yo le quería preguntar, ¿qué opina usted en relación a esas dietas keto? Claro, bueno, le comento. Las dietas estas keto, cetogénicas,
realmente son utilizadas para pacientes infantiles con epilepsia, realmente. Para eso fueron creadas. No sé en qué momento se empezó a utilizar para la pérdida de peso, pero fue como tipo aquel jueguito de teléfono descompuesto, de que se va cambiando todo el mensaje, ¿verdad? Entonces, algo así creo que fue como empezó a utilizarse para la pérdida de peso, porque realmente no es para eso, no es para un paciente sano, no es tampoco para un paciente con diabetes. Yo estuve en una conferencia donde mencionaban incluso que en un estudio se notaba que aumentaba la tasa de morbilidad en pacientes diabéticos que utilizaban esta dieta cetogénica, ¿verdad? Realmente no es recomendable para estos pacientes en general, para pacientes sanos tampoco. Realmente nosotros, como decía en la presentación, el nivel de azúcar en la sangre es necesario porque es la principal fuente de energía, ¿verdad? ¿Y de dónde vamos a sacar ese azúcar para la sangre? Pues es de los carbohidratos, ¿verdad? En esta dieta keto es lo que destaca es que es una dieta muy baja o casi nula en carbohidratos, ¿verdad? Y algo también importante de mencionar es que, por ejemplo, el cerebro, su única fuente de energía son los carbohidratos. El cerebro no utiliza proteína, no utiliza grasa, el cerebro utiliza carbohidratos. Y al no dárselos, al no proveérselos por medio de la alimentación, entonces el cuerpo tiene que hacer un gran proceso para poder sacar de la proteína o de la grasa esa cantidad de carbohidratos que necesita el cerebro. Es un proceso muy, muy lento, ¿verdad? Muy largo, muy lento. Entonces, al momento de querer nosotros trabajar rápidamente, que nuestro cerebro funcione correctamente, pues no va a ser así, ¿verdad? Se va a ver un grado, ¿verdad? De riesgo para nuestro cerebro, para nuestro corazón, por la cantidad de grasa que se consume en esta dieta, ¿verdad? Como les explicaba, la grasa puede influir en cómo las arterias se van tapando, ¿verdad? Y la cantidad de grasa en estas dietas es muy alta. Entonces también puede haber un riesgo para nuestro corazón. Realmente no es una dieta recomendable a menos de que esté hecha por una nutricionista y para un tipo de paciente en específico. Es muy en específico y muy raro la vez que se utiliza ese tipo de dietas. Gracias, licenciada. Sí, eso es algo muy importante que se debe de tomar en cuenta porque todo el mundo utiliza esa dieta. Mira, o sea, la dieta keto es como muchos medicamentos cuyo efecto secundario es que bajan de peso. Los toman, no por la indicación para el cual fue autorizado, sino por el efecto secundario para bajar de peso y les van a dar muchas contraindicaciones, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Por eso hay que acudir siempre con los expertos. Yo les digo siempre, acudan a la nutricionista para que les dé una dieta balanceada y de esa manera están nutridas, están bien alimentadas, ¿verdad? Y pueden lograr bajar de peso, razones de salud o estética, como lo quieran, ¿verdad? Por otro lado, yo les quería también comentar esto que dijo la licenciada, ¿verdad? Que es que puso el ejemplo del banco, que muchas veces digamos, a veces piensan que el cocido, que es una comida de aquí tradicional, pues es algo dietético, pero no, tiene papa, tiene yuca, tiene camote, y todo eso y tiene arroz, ¿verdad? Entonces son carbohidratos que consumimos de un solo. Y lo importante es no sobrecargar nuestro cuerpo porque al final no sabe qué hacer con tanta azúcar que le estamos poniendo y qué procesar, ¿verdad? Entonces, eso va a producir una gran descarga de insulina y va a enloquecer nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque nosotros mismos le estamos poniendo que un chocolate, que un agua, que una papa, que una hamburguesa. Jesús de las misericordias hizo un montón de carbohidratos. Entonces, debemos de aprender a comer ordenadamente por salud. Y yo tuve un jovencito que fue mi EPS, el delgado, pero consumía una cantidad de carbohidratos, siempre casi todos los días compraba McDonald's para desayunar, cuando hacíamos alguna actividad de cumpleaños se comía el pastel, el agua gaseosa, y entonces en una oportunidad,
estaba un varón y una niña haciendo EPS, ¿verdad? Y la chica comió menos cantidad que él, pero cuando determinamos el azúcar, la cantidad de azúcar que tenía, él la tenía normal y ya todavía alta. Entonces, ay, me decía, pero mire, es que como todo lo que come y él está mejor que yo. Pero lo que pasa es que eso es porque ahorita están jóvenes, les dije yo. Pero ahí lo que hicieron fue que, digamos, el cuerpo del joven descargó una gran cantidad de insulina para poder metabolizar todo lo que le dio, ¿verdad? Y eso tampoco es recomendado. Entonces, aunque sean jóvenes y el cuerpo esté nuevo, por decirlo así, ¿verdad? No hay que tratarlo bien para que cuando esté de nuestra edad, ese cuerpo siga funcionando adecuadamente. Así que excelente la plática, me encantó, de verdad, muy, muy buena y va a ser de mucha utilidad para nuestras pacientitas. Así que agradezco esa excelencia, ese tiempo que nos da para poder dar estas educaciones sanitarias. Y quería saber si alguna de mis compañeras desea hacer algún comentario. Muchas gracias, Madeline, por la excelente presentación que nos has compartido. Realmente, por mi parte, se resolvieron muchas dudas que tenía, porque una de las dudas que yo tenía era con los alimentos integrales. Yo en algún momento tenía la confusión de que los cereales integrales no eran tan beneficiosos en personas que padecen diabetes porque tendían a subirles los picos insulínicos, pero entonces es lo contrario, sí es beneficioso. Por ejemplo, comparar un arroz normal con un arroz integral o fideo integral. Realmente creo que ahorita la cultura del consumo ha cambiado porque en el supermercado uno fácilmente encuentra este tipo de productos integrales. Antes yo, bueno, no sé si es porque yo no me interesaba en hacer las compras del súper, pero yo no había visto antes ese tipo de productos integrales, pero ahora sí, ya es más común encontrarlos. Pero entonces sí aporta más que sea el integral a que no. Claro, sí, por la cantidad de fibra que va a tener el alimento, ¿verdad? En 100 calorías es casi que lo mismo. A veces tenemos esa creencia de que un alimento integral entonces me va a hacer adelgazar porque tiene menos calorías, pero no es así, sino que es en sí por la cantidad de fibra que tiene. Ah, ok. Y también tenía duda con las técnicas de cocción. Se recomienda mucho hacer los vegetales como, no sé si es la palabra correcta, escaldados o solo como que al vapor en vez de cocinados como tal. ¿Qué recomiendas tú? Porque pues definitivamente fritura no es una de las mejores opciones en estos procesos, ¿verdad? Porque aporta más grasas. Pero de las técnicas saludables, ¿cuáles son las mejores? Pues sí, realmente al final de cuentas todos van a pasar por un proceso de cocción. Se menciona que al tener, por ejemplo, al hacerlo en vapor, entonces ya hay una menor pérdida de ciertos nutrientes, todo esto, y tiene algo de cierto, ¿verdad? Pero como mencionaba en la plática pasada, no sé si se recordarán, al final de cuentas también influye mucho nuestro estilo de vida, ¿verdad? Si se nos va a hacer más cansado el buscar el tipo de hacerlo a vapor, que meterlo, y se nos hace más fácil meterlos al agua caliente para hervirlos, al final lo que se nos haga más fácil es lo mejor en este tipo de circunstancias, ¿verdad? Porque es mejor a que se les facilite y consuman sus frutas y sus verduras, a que les ponga un gran proceso y por no querer perder más tiempo, entonces no lo hagan, ¿verdad? Siempre va a haber, entonces, algunos van a tener sus pros y sus contras, y yo creo que tiene un nivel muy similar todos los procesos de cocción, porque al final de cuentas todos se van a someter a un cierto grado de temperatura alta, ¿verdad? Y entonces sí se van a perder algunos nutrientes, algunas propiedades. En algunos alimentos pierde una cantidad de fibra, en algunos otros alimentos mantiene la fibra. Entonces, por ejemplo, en el caso de la zanahoria, por alguna razón, la zanahoria cocida tiene quizás hasta más fibra que la zanahoria cruda. Entonces, van a haber alimentos que van a
que van a responder mejor a un cierto tipo de cocción y otros alimentos que van a responder mejor a otro tipo de cocción. Entonces va a depender mucho del alimento, pero creo yo que es una cantidad no tan significativa lo que se pierde. Entonces creo yo que se podría hacer el que mejor se adecue a cada persona. Muchas gracias, Madeline. No sé si mis compañeras tengan alguna pregunta. ¿No? Pues muchas gracias por todo. ¿Alguien quería hablar? No, más que todo para entregarle su diploma, ¿verdad? Pero si va a decir algo más, no se preocupe. Pues, no, solo quería agradecerles el tiempo, agradecerles la oportunidad de poder estar aquí. La verdad es que me alegra mucho el estar aquí con ustedes. Me gusta a mí me gusta mucho compartir, ¿verdad? Sobre el aprendizaje que nuestra casa de estudios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, licenciada. Pues procedemos entonces a la entrega del diploma por nuestras compañeras FAUS. Ahora está muy fácil porque no me puedo equivocar con los nombres. La verdad que muchas gracias, Madeline. Fue una conferencia de mucho conocimiento, muy enriquecedora, muy completa y como dijo Ali Claudia, resolvió muchas dudas que tal vez uno a veces tiene y que pues es como, no hay cómo quitárselas, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por toda la información y como dijo la Alix, va a ser de bastante utilidad para nuestras pacientitas. Entonces, la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, otorga el presente diploma a Madeline Ávila por su participación en calidad de conferencista en el Club Salud es Vida, impartiendo un tema la importancia de un plan de alimentación en diabetes e hipertensión, Guatemala 3 de noviembre de 2022, y enseñada a todos, el cual está firmado por la licenciada Lorena Cerda, la licenciada Claudia Gatica y las dos EPS de Segimed, Paola Lucas y Paola Cabrera. Muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos compartiste, Madeline. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo, licenciada Madeline. Agradecemos de verdad de compartir estos conocimientos que indudablemente serán de mucha utilidad, ¿verdad? Y para que los pongan en práctica nuestras pacientitas. Así que estamos siempre en comunicación. Esta es nuestra última actividad del año. Se fue el año volando. Así que terminamos con alimentación saludable por los descuidos que puedan haber, ¿verdad? Por las comidas típicas que son deliciosas, pero son altamente altas en carbohidratos, valga la redundancia. Así que muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Dios les bendiga, ¿verdad? Síganse cuidando, aunque actualmente pues ya liberaron el uso de la mascarilla. Yo siempre sigo con mi costumbre de utilizarlo, ¿verdad? Hay alguien extraño en casa hoy, entonces siempre hay que usarlos para cuidarnos, ¿verdad? Y con bien, hasta que esto no se ha terminado todavía. Pues muchas gracias. No sé si alguna de mis compañeras quiere dar algunas palabras. Solo agradecerles siempre pues la participación. En esta oportunidad pues no tuvimos pacientes en la sala porque muchas coincidieron con sus citas médicas, ¿verdad? Sin embargo, pues ya saben que la grabación se estará publicando en nuestro canal de YouTube, Educación de Club Salud es Vida Segimed, y en el Facebook, que es en el grupo de Club Salud es Vida. Realmente este tema ha sido muy enriquecedor. Madeline, nos has iluminado mucho en relación a tantos tips que nos puedes dar y la manera tan didáctica y sencilla que lo has explicado nos ha parecido muy importante y que seguro será de mucha utilidad a nuestros pacientes. Te agradecemos tu tiempo y tu dedicación y muchas gracias. Y el día de mañana les esperamos entonces en la sala de ejercicios con la profesora Milita Meléndez. Feliz día a todas. Yeah. Gracias, feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Dios les bendiga.